Bienvenido, mi nombre es Silvana Ciardulo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. Este es un tutorial para estudiantes de medicina donde les voy a explicar paso a paso cómo interpretar una radiografía del sistema osteoarticular. La radiografía simple sigue siendo la exploración básica para el sistema osteoarticular. Es el método más usado y el de mayor rendimiento en general, siendo habitualmente el primer paso en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con sospecha de patología del sistema osteoarticular. Una de las mayores desventajas de la radiografía es la limitada información que puede aportar sobre las partes blandas. Lo que deberías recordar para aprovechar este tutorial es la anatomía normal del sistema osteoarticular y la semiología de la patología osteoarticular. Vas a aprender una sistemática de lectura de la radiografía osteoarticular. Estos serían los 3 pasos que vas a seguir para interpretar una radiografía. El primer paso, la identificación a través de 5 preguntas. El segundo paso, el aspecto general, la calidad técnica de la imagen. Y el tercer paso, la sistemática de lectura a través de una mnemotecnia. Veamos entonces el primer paso, la identificación del paciente. Las 5 preguntas están tomadas del idioma inglés, por eso van a ver que comienzan todas con la letra W. La traducción al español sería ¿quién? Se refiere a los datos del paciente, el nombre, el número de historia clínica, puede incluir el documento nacional de identidad. ¿Qué región estamos evaluando? ¿Dónde se tomó la radiografía? Si es una radiografía de un paciente ambulatorio, si se tomó en la sala de emergencias o en una unidad de cuidados intensivos o incluso en el quirófano. ¿Cuándo? Importantísimo revisar la fecha del examen y por qué las circunstancias, el diagnóstico presuntivo que quiere evaluar el médico que está pidiendo el diagnóstico. Los datos filiatorios del paciente normalmente se encuentran en la esquina superior izquierda de la radiografía o del soporte digital y es por donde deberíamos comenzar la lectura de la radiografía. Segundo paso, el aspecto general, la calidad del examen. Acá, más que hablar de proyección y de exposición, lo que quiero es mostrarles esta regla, la regla de los 2. Que es bueno recordarla al momento de indicar el examen. Para una evaluación adecuada de un paciente con patología osteoarticular es conveniente tener 2 proyecciones, habitualmente en 90 grados, y lo que más se usa es el frente y el perfil. Como pueden ver acá a la derecha en la imagen, la radiografía de frente del antebrazo de este paciente. Si bien se puede sospechar la lesión, es mucho más evidente en el perfil que tenemos con la letra B, ¿sí? Las 2 articulaciones que estén presentes en la radiografía, la articulación proximal y la articulación distal a la lesión. 2 miembros. Para hacer una evaluación comparativa es importante sobre todo en los pacientes pediátricos en los que las imágenes del esqueleto en desarrollo muchas veces pueden prestarse a malinterpretaciones. Podemos interpretar como patológica una imagen que es normal. Y finalmente 2 exploraciones sucesivas. ¿Por qué? Porque en el paciente una radiografía inicial puede ser normal. Si el paciente continúa con clínica, sobre todo con dolor, es importante antes de darle el alta al paciente realizar una segunda radiografía donde puede expresarse una imagen patológica que no vimos en la primera. El tercer paso, la sistemática de lectura.
vamos a usar una mnemotecnia, también está tomada del idioma inglés, por eso vemos que las letras A, B y C representan sucesivamente la alineación, los huesos, el cartílago y finalmente agregamos una letra S, que son las partes blandas. En cuanto a la alineación, como podemos ver en la imagen a la derecha, no solamente vamos a evaluar la alineación en las estructuras óseas, vemos que acá hay una fractura de radio que está desalineada, sino también la alineación articular. Como vemos a la izquierda hay una luxación del cúbito. Esta es una característica lesión de Monteggia. En cuanto a los huesos, vamos a evaluar varias características. Comenzamos con el número. Podemos tener alteraciones en más. Son muy frecuentes los huesos accesorios, que no debemos confundir con fracturas. Y podemos tener también alteraciones en menos, con mucha frecuencia son congénitas, como vemos en este paciente, una agenesia parcial del hueso sacro. También vamos a evaluar el tamaño, podemos tener alteraciones en más o en menos. Como vemos en esta radiografía de columna dorsal, tenemos dos cuerpos vertebrales disminuidos de tamaño. Esto corresponde a una fractura aplastamiento de etiología osteoporótica. Alteraciones de la forma. Este es un paciente con una osteocondromatosis donde además de las exóstosis óseas vemos que están ensanchadas las metáfisis, y esta es una deformación característica de esta afección. En las alteraciones de la densidad también podemos tener alteraciones en menos o en más. Una alteración en menos generalizada nos habla de osteoporosis o osteopenia. La alteración en más es menos frecuente, la podemos ver en la osteopetrosis, una enfermedad congénita. Acá tenemos, por ejemplo, lesiones líticas focales de pequeño tamaño en el cráneo en un paciente con mieloma múltiple, y tenemos también una de mayor tamaño que representa un plasmocitoma. Las alteraciones focales en más se denominan lesiones osteoesclerosas u osteodensas, y una causa frecuente son, por ejemplo, las metástasis de próstata, secundarismos de próstata. En cuanto al cartílago, recuerden que el cartílago no es visible en las radiografías. Lo que vamos a evaluar son los espacios articulares. Lo más frecuente que van a encontrar son alteraciones degenerativas. Un ejemplo es este paciente, donde vemos en una radiografía de cadera, podemos comparar el espacio coxofemoral derecho muy disminuido de altura con el espacio coxofemoral izquierdo. Y además de esta alteración del cartílago, también vamos a evaluar el hueso subcondral. Como podemos ver acá, el aumento de la densidad ósea, la esclerosis subcondral, suele acompañar a estas alteraciones del cartílago. En cuanto a las partes blandas, un aumento del volumen de las partes blandas nos puede hablar en una interlínea articular de la presencia de un incremento del líquido intraarticular. Puede representar también colecciones anómalas como hematomas, o podemos tener calcificaciones distróficas, como en este paciente que tenía esclerodermia. Podemos crear una lista de comprobación para los primeros pasos en nuestra interpretación de radiografías. Una vez que lo convertimos en un hábito, podemos prescindir de estas listas. Entonces, resumiendo, podemos decir que el primer paso, la identificación del paciente, recordar las 5 preguntas
quién, qué, dónde, cuándo y por qué. En el segundo paso, la calidad de la imagen, recordar que en un paciente en el que sospechamos una lesión del sistema osteoarticular debemos indicar dos proyecciones que sean ortogonales entre sí, que siempre es importante ver las dos articulaciones, la proximal y la distal a la lesión. En los pacientes pediátricos especialmente obtener una imagen que incluya a los dos miembros para hacer una evaluación comparativa, y dos exploraciones, una inicial y una habitualmente antes de darle el alta a nuestro paciente. El tercer paso, la sistemática de lectura. Recuerden la mnemotecnia. Con la letra A vamos a evaluar alineación, con la letra B los huesos, con la letra C el cartílago y con la letra S las partes blandas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en un nuevo tutorial de radiología.